A finales de 1800 apareció una nueva forma artística. Nos recordaba a los sueños. El cine es una industria global multimillonaria, pero no la mueven ni la taquilla ni el entretenimiento, sino la pasión, la innovación. Así que viajaremos para encontrar esas innovaciones. Las veremos en Stanley Donen, creador de Cantando bajo la lluvia, en Jane Campion en Australia, en las películas de Kyoko Kagawa, que apareció en la que podría ser la mejor película de la historia, en Amitabh Bachchan, el actor más famoso del mundo, y en las películas de Scorsese, Spike Lee, Lars von Trier y Akira Kurosawa. Bienvenidos a la historia del cine, una odisea. Una historia épica de innovaciones durante 12 décadas, 6 continentes y 1000 películas. En este episodio conoceremos al genial Eisenstein y descubriremos las grandes obras japonesas de los años 30. Los años 20 y 30 fueron buenas décadas para el cine. El cine de entretenimiento brillaba con luz propia, pero algunos cineastas rebeldes lo cuestionaron. La batalla por el alma del cine logró que fuera maravilloso. El cine romántico de los años 20 tenía este aspecto: luz tenue, poca profundidad de campo, maquillaje, aire onírico. Entre los primeros rebeldes encontramos los grandes directores realistas, quienes en una escena como esta desnudaban el cine comercial, eliminando la fantasía, el brillo y el maquillaje. Era el principio de la revolución contra el cine romántico. En todos los rincones del mundo, 7 grupos más de rebeldes vieron en el cine del siglo XX la opción de cruzar la superficie y experimentar lo que significa estar vivo. El cine era su laboratorio. La grandeza del cine de los años 20 e inicios de los 30 fue consecuencia de sus obsesiones, ideas y sociedades. Tras los realistas, el siguiente desafío al cine comercial llegaría de manos de este hombre, Ernst Lubitsch. Al principio actuaba en las películas. Era un torpe seductor sobreactuado casi adolescente. En sus papeles se burlaba de la visión opresiva y victoriana del sexo y el amor que transmitían las películas, y se forjó un estilo propio. Esta escena de La princesa de las ostras nos muestra su tono subversivo y burlón. Un capitalista fuma un puro exageradamente grande. Tiene un ejército de taquígrafas y varios ayudantes, todos negros. Pocos directores eran tan osados visualmente como Lubitsch. En El gato montés, una chica se enamora de un teniente. Él le da su corazón y ella se lo come. Los muñecos de nieve empiezan a tocar. La película presenta una producción surrealista. El formato de imagen también es osado. Hollywood supo apreciar su talento y después de El gato montés, Lubitsch empezó a trabajar allí. Lubitsch tenía que ingeniárselas para esquivar la censura y retratar la sexualidad. Atención a esta escena de su película americana Los peligros del flirt.
Un psiquiatra y su mujer desayunan. Hay un primer plano de un huevo y una taza de café. Ella revuelve el café. La mano del marido desaparece y la suya también. Apartan el desayuno. Tienen una necesidad más urgente. No muestra la escena de sexo, pero el uso de los objetos equivale a una ceja levantada. Es más atrevido en su insinuación de la sexualidad que Chaplin, Keaton o Lloyd. Lubitsch hizo varias comedias en Estados Unidos en los años 30 y los 40 y dirigió el estudio Paramount. Wilder, director de Perdición y Con faldas y a lo loco, tenía este cartel en su oficina. ¿Cómo lo haría Lubitsch? Lubitsch innovó la comedia, y el tercer asalto a las convenciones del cine de los años 20 llegó de París. Los Lumière tenían la influencia de los pintores impresionistas. Directores como Germain Dulac, Abel Gance, Marcel L'Herbier, ahora también usan el cine de manera impresionista. Así, nuestros ojos se mueven sin parar, escaneando la imagen. Mostraban cómo la gente ve las cosas, cómo las imágenes se repiten de manera inestable. La Rueda es una gran obra del impresionismo. Empieza con imágenes de su director, productor y guionista, Abel Gance, y luego cuenta la historia de un triángulo amoroso. Uno de los integrantes del triángulo cae por un acantilado. Su amada corre para salvarlo y tememos por su vida. El miedo hace que las imágenes de la amada aparezcan en su mente. Nos hemos metido en su cabeza. La pantalla se ha convertido en su mirada interior. El cine romántico tenía mucho suspense, pero las imágenes debían ser legibles. Aquí algunas duran un solo fotograma. Van demasiado rápido para verlas una a una. Pasan veloces y nos dan la sensación de que son sus últimos suspiros. El poeta y cineasta Jean Cocteau dijo: «Hay un antes y un después de La Rueda en el cine, como hay un antes y un después de Picasso en la pintura». Los directores soviéticos Pudovkin, Eisenstein y Dubenko la estudiaron en Moscú. Pero Gance no había llegado a la cumbre de su carrera. En los siguientes 4 años escribió, dirigió y montó una película de 4 horas sobre los primeros años de vida de Napoleón, el revolucionario francés líder nacional y militarista. El protagonista aparece como un héroe trágico y da vida a una visión estática del cine romántico comercial. Para captar el dinamismo, sus primeras batallas, caballos, cargas y tormentas en el mar, Gance se replanteó la relación de la cámara con el movimiento. Montó una esponja cubierta de pelo alrededor de la lente para que los actores la golpearan sin hacerse daño. En las primeras escenas del joven Napoleón en Córcega, Gance puso una cámara con aire comprimido en la silla de un caballo para captar la energía del movimiento de Bonaparte. ¿Cómo iba a superar ese dinamismo en el clímax de la película, cuando Napoleón entra en Italia en una apropiación de tierras que la película no condena? ¿Cómo superaría las imágenes épicas y los decorados de Cabiria, de Pastrone o de Intolerancia de Griffith? Aquí está la respuesta. Trabajó con 3 cámaras, una encima de la otra, cada una apuntaba a una dirección. El público tenía que girar la cabeza para verlo todo. Napoleón se estrenó aquí, en la Ópera de París. El periódico Los Angeles Times dijo que en lo sucesivo sería la vara de medir para las demás películas. Pero a pesar de la ovación tuvo pocas proyecciones.
En 1979, tras una titánica restauración de negativos del historiador británico Kevin Brownlow, Napoleón se proyectó con éxito en el Festival de Telluride de Colorado. Gans, con 89 años, asistió al evento pero vio la película desde la habitación del hotel, situada frente al cine al aire libre. Fue la última vez que vio su obra maestra del cine impresionista. En Alemania, a finales de la década de 1910 y en los años 20, tuvo lugar la cuarta acometida contra el cine romántico comercial. Estos cineastas exploraban la mente más a fondo que el impresionismo francés de Gans. Influidos por los llamados pintores expresionistas, los escenógrafos, cuyo trabajo era tan fragmentado como un espejo roto, empezaron a trabajar en películas expresionistas. Se hicieron menos de 30, pero llegaron a todo el mundo. Alemania acababa de perder una guerra terrible, y el cierre de fronteras a las películas extranjeras en 1916 estimuló la industria nacional. La película expresionista más influyente fue El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene. Es anterior a la primera película de Chaplin y a la ascensión de Hirohito en Japón. Rebosaba miedo, asesinatos, decorados gráficos. Los cineastas de estudio filmaban interiores sin luz natural, mientras los escandinavos hacían lo contrario. Wiene y su jefe de diseño, Hermann Warm, encontraron una revolucionaria tercera vía. Llenaban el decorado de luz uniforme y pintaban sombras en el suelo y las paredes. Cesare, el sonámbulo de un circo ambulante, asesina por la noche a los enemigos de su amo, el Dr. Caligari. La historia tenía tintes políticos. Caligari representaba al dominante Estado alemán y Cesare a la gente común, manipulada por él. Pero Wiene y su productor, Erich Pommer, eliminaron el ataque político de la película añadiendo este final, en el que todo había sido el sueño de un loco, Feger, y en el que Caligari no era malvado, ni el Estado alemán controlaba al pueblo. Se filmó aquí, en el estudio Babelsberg, cerca de Berlín. La extraña imaginería de la película llevó el tema del punto de vista mucho más lejos que los impresionistas. Los espacios aparecían cortados como trozos de vidrio, con la luz fragmentada que mostraba el terrible estado mental de Feger. El eco de Caligari se sigue oyendo con el paso de los años. El corazón delator de Charles Klein muestra su influencia. El británico Alfred Hitchcock había trabajado en Alemania y aplicó en El enemigo de las rubias las sombras y la histeria de Caligari. Pero la película más impactante inspirada en Caligari apareció en Japón a principios de los años 20. El exactor Teinosuke Kinugasa vio esta película, La Rueda, y rodó Una página de locura. Esta es la escena inicial. Una tormenta, un manicomio, imágenes superpuestas, cortes rápidos como en La Rueda. Una mujer baila en un entorno art déco. Está en el manicomio. Unos complejos flashbacks nos muestran que ha intentado ahogar a su hijo. Su marido trabaja en el manicomio para tratar de ayudarla, pero su estado mental también se deteriora. Una página de locura va más allá que Caligari, porque además del personaje central, la película, su montaje y su imaginería son psicóticos.
Una página de locura combina la rapidez del impresionismo con el profundo malestar del expresionismo. Y es la segunda gran película japonesa después de Almas en la carretera. De vuelta en Alemania, Fritz Lang, vienés e hijo de un arquitecto, trabajaba sobre la estructura profunda de la sociedad en lugar de centrarse en sus demandas superficiales. Lang es autor de la película muda más representativa de la época y que podría haber sido obra de un arquitecto, Metrópolis. Situada en el 2000, nos habla de los conflictos entre los obreros y un empresario industrial en una gran ciudad. Es una Nueva York imaginaria. Carreteras y vías de tren en el cielo con unas tomas geniales de las maquetas. Una mujer joven, María, inspira a los obreros. Es una figura casi mesiánica. El empresario construye un robot a su imagen para manipular a las masas. El robot es un maniquí simétrico con luces intermitentes. Los ojos son impactantes, acentuados por el maquillaje. Al final, María y el hijo del empresario salvan la ciudad, y obreros y empresarios se unen en una escena que parece situada en una catedral. Los paisajes urbanos, los robots, la explotación y el paraíso urbano de Lang fueron muy influyentes. Al director de Hollywood, King Vidor, le encantaba Metrópolis, y vemos la influencia del expresionismo en Y el mundo marcha. A Hitler también le gustó Metrópolis. Y los ocupantes del campo de concentración de Mauthausen comparaban la enorme rampa que construyeron con esta. Fue rodada aquí durante 1 año y medio y se usaron 2 millones de pies de metraje y 36.000 extras. Las ciudades daban miedo en los años 20, pero a la vez eran poéticas. En esta obra de arte expresionista, Amanecer, una pareja camina. Están tan cautivados que no ven el tráfico que los rodea. La ciudad se convierte en la naturaleza. Y luego vuelve a ser la ciudad. La alegría se convierte en tragedia. Al volver a la ciudad, la mujer parece ahogarse en un lago. Azotado por la pena, el hombre culpa a la ciudad y a la mujer que intentó seducirlo con luces brillantes, danzas. Simboliza a la avaricia, la rapidez. F.W. Murnau dirigió Amanecer y fue uno de los mejores directores de la historia. Es el hombre alto que baila a la derecha. Parece tímido, un poco raro como en la vida real. Aquí vivía, aunque Murnau hizo la película en Hollywood. Tuvo libertad total para trabajar en ella, algo poco común. Construyeron el enorme decorado de la ciudad y le sacaron todo el partido a los efectos de luz disponibles. Al final, la mujer urbana, símbolo de modernidad y avaricia, se marcha, y la vida del hombre y su mujer se convierte en una pintura del romanticismo alemán.
fue considerada la mejor película de la historia por los críticos franceses. Los poetas realistas franceses de los años 30 tenían a Murnau por un maestro. Su visión del corazón humano era más profunda que la de otros cineastas y presentaba imágenes acechantes. Murnau murió en un accidente de coche en California en 1931. Esta es su máscara mortuoria. En Francia y Alemania, en los años 20, las películas estaban de moda entre los intelectuales. Eran el último grito en las escuelas de arte, y es normal que artistas experimentales y cineastas intentaran alejarse mucho más de las normas de Hollywood que el expresionismo alemán. Este es el quinto grupo de rebeldes que desafiaría al cine comercial de los años 20 y 30. Opus 1, de Walter Ruttmann, parecía biología. Pintaba vidrio, lo filmaba, quitaba la pintura aún mojada, añadía otra capa y filmaba de nuevo. Es una de las primeras animaciones abstractas. El dadaísmo era un movimiento centrado en la burla, la anarquía y la comedia. En 1924, el dadaísta francés Picabia encargó Entreacto para proyectarla en el entreacto de un ballet. René Clair, que había sido periodista, puso la cámara en lugares atípicos para un ballet tradicional, justo debajo del bailarín o en un cañón danzante. Picabia dijo: no respeta nada, solo el deseo de reírse a carcajadas. También en Francia, el brasileño Alberto Cavalcanti trabajó en esta película experimental. Iba sobre observar una ciudad, su vida cotidiana, el poder de las imágenes para descubrir y evocar. Casi 20 años más tarde, el surrealista Salvador Dalí usaría las imágenes de los ojos múltiples en la secuencia de un sueño diseñada para la película Recuerda, de Hitchcock. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. En 1926, Dalí pasó 3 años hablando sobre sueños y deseos con Luis Buñuel, español e hijo de terratenientes. Con la inspiración de esa conversación, escribieron el guión de esta película, Un perro andaluz, dirigida por Buñuel. Empieza con una imagen de Buñuel fumando. Tiene una hoja de afeitar, ve una nube cruzando la luna y sea él o la película, se imaginan otra cosa. La hoja corta el ojo de una mujer. 8 años después, una libre asociación sorprendente, un intento de mostrar cómo funciona el inconsciente. Un hombre vestido de mujer se cae de su bicicleta. Lleva una caja. Esta es la caja. El hombre se le aparece a la mujer a quien cortó el ojo. Le salen hormigas de las manos. Tras un fundido vemos la axila de la mujer y un erizo de mar. Estas últimas tomas son libres asociaciones. Agujeros, pelo, puede que excitación y temor al sexo. Era un montaje muy novedoso. Un perro andaluz influyó en muchas películas posteriores, como Terciopelo Azul de David Lynch, sobre todo en el extraño descubrimiento erótico de la oreja cubierta de hormigas. El siguiente trabajo de Buñuel, La Edad de Oro, aún nos impacta. Una pareja intenta hacer el amor entre el fango, pero un grupo de burgueses junto con el clero los detienen. Luego parece que el hombre se imagina a la mujer en un aseo. El papel higiénico se quema. Hay un fundido y vemos lava.
volvemos al hombre. La película se estrenó aquí el 3 de diciembre de 1930. La Liga de los Patriotas arrojó tinta contra la pantalla y atacó al público. Un periódico español dijo que era el nuevo veneno que el judaísmo y la masonería usaban para corromper a la gente. Quedó fuera de distribución durante 50 años. Si Buñuel y la Edad de Oro rechazaban los contenidos del cine romántico, el sexto grupo de disidentes rechazaba totalmente su forma. Siguiente parada, calle Sergei Eisenstein. Fueron los más frenéticos. En 2 revoluciones Rusia se lanzó a lo que creía que era la modernidad. Intentó que la sociedad fuera más igualitaria y apartó con violencia a la clase gobernante. La vida se convirtió en una espiral. Uno de los hijos de la revolución, un niño prodigio, Zyga Vertov, con un nombre que significa peonza, preparó este noticiero. La cámara observaba desde el tren el trabajo de los campesinos. El nuevo dirigente de la Unión Soviética, Lenin, dijo: "De entre todas las artes, el cine es la más importante para nosotros". Una reverencia para Sergei Eisenstein, el más genial innovador de este arte. Esta es su primera película. Los actores actúan, hacen muecas a cámara. Eisenstein es uno de los personajes más complejos del cine. Era marxista por fuera. También era ingeniero. Seguramente era cristiano en su interior. Y judío. Y bisexual. Hizo una película sobre un motín en un buque de guerra. Quienes apoyaban ese motín les rinden homenaje. Entonces los militares abren fuego. Eisenstein se preguntaba cómo podía mostrar el horror del asesinato. Dicen que estaba comiendo una cereza y tiró el hueso. Al ver cómo caía por la escalera se le ocurrió una idea. Pensó que los escalones son como el mundo inclinado, como un escenario. Eisenstein decidió filmarlo en ese tipo de escenario. Hizo caer en cascada a los cadáveres por la escalera. Estudió tecnología minera y dijo que en un momento detonaría a los asesinatos. Esto es lo que ideó. Un subtítulo enorme. 3 tomas de la cabeza de una mujer rebotando. Un paraguas. Una toma de una caída cámara en mano. Una cámara dolly junto a las escaleras. Tomas de unos 3 segundos de media. En el cine de Estados Unidos de los años 20 las tomas eran de unos 5 segundos de media. En Alemania de 9 segundos. Eisenstein eligió a este chico y le dijo que se cayera. En la vida real era portero de fútbol, así que lo hacía bien. Su madre se da cuenta. El horror se retrasa. Su cara es legendaria, una máscara totalmente primaria. Llega este terrible momento. Y después esta toma tan rara. Camina por un pasillo de luz. La cámara estaba a la izquierda, pero ahora está aquí, arriba a la derecha. La típica madre de Griffith. Eisenstein lo adoraba.
El cochecito se balancea porque su cuerpo moribundo lo empuja. Es como el hueso de cereza que cae en el campo de batalla. Cuesta mantener la calma en la secuencia de las escaleras de Odessa. Es justo lo que Eisenstein buscaba. Llamaba a lo que acabamos de ver el montaje de atracciones. Cuando vemos la secuencia de las escaleras de Odessa nos conmueve el momento en el que el ejército pisa al chico, salta desde la pantalla hacia nosotros. Ver el cochecito nos inquieta. Las emociones salen de la pantalla y nos alcanzan. En nuestra cabeza, los dos conceptos chocan y nos sugieren la inocencia masacrada por el Estado, el zar. 1 más 1 son 3. Eisenstein decía que araba la mente del público. El acorazado Potemkin se estrenó en este cine en 1909. Es uno de los más antiguos del mundo. La película tuvo mucho éxito en todo el mundo. A Chaplin le encantó. Estas son las cosas de Eisenstein. Walt Disney admiraba a Eisenstein. 62 años después, Brian De Palma rindió homenaje a la escena de Odessa en su violenta película Los Intocables de Elliot Ness. El mismo cochecito, una madre turbada. No oímos los gritos. Es como una película muda. El montaje está fragmentado. Las tomas duran pocos segundos, como las de Eisenstein. Peligro y disparos hacia abajo en una gran escalera. Algunos dicen que Eisenstein justifica la violencia, pero el guardián de su legado, el historiador Naum Kleiman, rodeado por libros sobre Eisenstein, lo niega. En el acorazado Potemkin, Eisenstein no llamaba a la revolución. Esa es una burda interpretación de los años 30. Que Eisenstein nos enseñara a organizar una revolución. Es totalmente al contrario. La fraternidad es la ley para la existencia. Y la película es el resultado de la idea de la felicidad en la tierra, de una vida tranquila y de la violencia. La película se opone a cualquier forma de violencia. Si hay propaganda es para la fraternidad, no para el odio. El humanismo de Eisenstein. Un humanismo que cuesta echar de menos y que Eisenstein encontró en otro director soviético de los años 20. Una noche fue al estreno de un cineasta ucraniano, Alexander Dovzhenko. Al final de la película, Eisenstein dijo: ¿pero qué ha pasado aquí? Y esto es lo que sucede en Arsenal. Está ambientada en un momento complejo de la historia política de Ucrania. Hay una guerra. Las mujeres permanecen inmóviles bajo el sol en pueblos arrasados. Es como si oyeran la canción de la guerra en su mente. Un alemán se vuelve loco con el gas de la risa y aparece un soldado muerto. Medio enterrado pero sonriendo. El cineasta ruso actual más importante, Alexander Sokurov, habla sobre Dovzhenko. Sabe cómo estimular los sentimientos más profundos del público. Sus películas eran muy evocadoras y sugerentes.
Era profundamente sincero. Fijaos en la escena del hombre caminando junto a la carretera. De repente empieza a cantar. Lo más raro es que de repente se desploma. ¿Por qué sucede esto? Nadie lo sabe. Es un misterio. Aquí tenemos el guión original de Arsenal de Dovzhenko. Sigue estando en Vizhik, la escuela de cine en la que era profesor. En el mismo aula. Lenin murió y llegó Stalin. Con él murió el brillante montaje soviético. Eisenstein siguió creando obras de arte hasta su muerte en 1948. La séptima acometida a las bobadas de Hollywood, al cine romántico de los 20 y principios de los 30, llega de un mundo totalmente distinto. El mundo flotante, Japón. Japón luchó contra casi todo el mundo en los 30 y los 40 y mató a millones de personas con su arrogancia. En una especie de compensación entre tanto horror, sus cineastas crearon las películas más humanas de la época. Las más provocadoras fueron obra de este rebelde enterrado a las afueras de Tokio. La gente recorre el mundo entero para llegar hasta aquí. Le dejan whisky y vino porque era un borracho. La tumba no tiene nombre ni fecha de nacimiento o muerte. Solo está el carácter japonés Mu, la nada, el vacío. El hombre enterrado aquí, Yasuhiro Ozu, era una especie de filósofo. Pero seguramente fue el mejor director de todos los tiempos. No hay imágenes de entrevistas con Ozu. No se casó, no trabajó en fábricas ni fue a la universidad. Pero durante 30 años hizo películas sobre la tranquila vida de la gente casada, los obreros de las fábricas y los estudiantes. Está considerado un cineasta muy serio. La primera película en la que presentó un estilo maduro, He nacido pero, es una rápida y exquisita comedia sobre dos chicos, dos hermanos. Interpretaciones naturales filmadas con un trípode bajo, a la altura de los niños. Se mudan a un barrio nuevo y la pandilla local se enfrenta a ellos. Una lucha de fuerzas en el mundo de la niñez. Ellos creen que su padre es un gran hombre. Entonces lo ven en una película amateur, haciendo el tonto para el jefe, como un tipo cualquiera, humillado. Este hecho trastoca sus vidas. Hacen una huelga de hambre. El legendario crítico y cineasta Donald Ritchie. He nacido, pero es una película de 1932, muda, y es algo muy poco frecuente. Casi todas, diría que el 90% de las películas mudas japonesas fueron destruidas por catástrofes naturales, como terremotos, o por causas artificiales, como el bombardeo de Tokio. Ozu dijo que pretendía hacer una comedia, pero que le salió con un punto oscuro. Es una película extraordinariamente honesta, que cuenta mucho sobre la sociedad, los niños y los padres.
El equilibrio está muy bien logrado. Es una obra maestra. Una de las ironías de la película es que los niños se adaptan. Los niños se adaptan a todo, a tener el estómago vacío y a comerse el desayuno. También a que su padre sea un idiota. Y empiezan a adaptarse a los códigos del mundo adulto, el cual, según su padre, es un mundo falso en el que hay que vivir. Algo que probablemente no volverán a cuestionarse. Asistimos al final de su inocencia. Ahora están preparados para la sociedad. ¿No es desgarrador? Sí, porque la sociedad no lo merece. Ozu nos dice que la inocencia que simbolizan los niños es un tesoro, motivo por el cual no dura. Los chicos descubren lo que Japón descubriría en la Segunda Guerra Mundial, que el emperador es un hombre común. Ozu fue el gran destronador. A diferencia de Akira Kurosawa, no creía en los héroes. Era poco hollywoodiense. Los chicos ven que la gente es decente, nada más. Crecer implica resignación y decepción. Ozu describe bien el sentimiento de crecer, lo que los japoneses llaman mano no avare, la tristeza por el paso del tiempo. Aquí tenemos a Kyoko Kagawa, la famosa actriz japonesa que trabajó para Kurosawa, Mizoguchi, Naruse y Ozu, quien hizo el famoso plano medio en el que casi miraba a la cámara. Kagawa era la hija más joven de la película más aclamada de Ozu, Cuentos de Tokio. Avanzada la película, la madre se pone enferma y la hija la refresca con el abanico. En la escena en que abanico a mi madre, que está enferma, y tengo que bajar la mano para mirar la hora, digo, voy a buscar a mi hermano. Ozu me dijo que bajara la mano y mirara el reloj tras mover el abanico entre 3 y 5 veces. Así lo hice. En ese momento tenía su propio ritmo. De todos modos, recuerdo que la cama estaba en una posición baja. No quería enseñar el suelo y pretendía filmar parte del techo para que tuviera un aspecto tridimensional. La historia de Kagawa nos lleva al punto crucial de Ozu. Sus películas eran distintas a las de los cineastas anteriores y posteriores. En los años 30 la norma era poner la cámara a esta altura. Filmar desde la cadera y no desde los hombros. Colocar la cámara en el centro de gravedad del cuerpo para que la imagen diera sensación de equilibrio. Rara vez se hacía en el cine. En los años 70, la revolucionaria película de C. Ackerman, Jan Dillman, fue una de las pocas que usó la altura de cámara de Ozu. Y esto solo fue una de las innovaciones de Ozu. La mirada de los actores de cine comercial suele ser esta. Pero en las películas de Ozu solía ser esta. En el cine comercial, al hablar entre ellos, los actores tienen la cámara en un ángulo de 45 grados. La intención era simular que la mirada se mantenía. Ozu alejó la cámara y la llevó entre los actores, a la escena, a 90 grados. No parecía tan claro que se estuvieran mirando, pero la composición de las imágenes combinaba a la perfección. A Ozu le interesaba combinar las tomas, tanto si eran personas como interiores de una casa. Cuanto más las miras, más notas el orden del espacio. Sus encuadres son ventanas en mundos visualmente equilibrados. Ozu odiaba que el cuerpo humano cortara un encuadre y por eso filmaba desde lejos,
para asegurarse de que si alguien se ponía de pie, su cabeza no desaparecería así. Usaba lentes de unos 50 milímetros para que las caras y los espacios no fueran voluminosos, como ocurre con lentes de 20 o 30 milímetros. Añadía pausas en las películas. Esta tetera hirviendo no solo da un respiro a la trama, también se lo da al espacio. Añade un momento de vacío compositivo, Mu, el vacío, tal como aparece en su tumba. A Ozu, como a los artistas del Renacimiento, le interesaba centrar el cuerpo humano, y como a los budistas, la descentralización del ego humano. Así, sus películas se alejan del romanticismo emocional de Hollywood. Son las más equilibradas de la historia del cine. Cuesta pensar en un director de Estados Unidos rompiendo de esta manera las normas del cine. ¿Cómo lo logró Ozu? Parte de la respuesta sería que en los años 20 y 30 los cineastas, y no los productores, dirigían los estudios japoneses. Estas son las salas del Toho Studio, donde el futuro director Akira Kurosawa preparaba su gran película Los 7 samuráis en los años 50. Este hombre construyó algunos de los decorados. Orson Welles se refería a estos estudios como el tren de juguete más grande del mundo. El propio Ozu, y no un productor, decidía en este espacio. Otro de los cineastas japoneses más innovadores era coetáneo de Ozu, y sus mejores trabajos surgen a partir de los años 30, Kenji Mizoguchi. La actitud de Mizoguchi era totalmente moderna. Atacaba la arrogancia de Japón, sobre todo las nobles pretensiones de los samuráis, y se centró en las mujeres japonesas, cuyas vidas eran miserables. Esta película se centró en Ayako, una telefonista que por motivos económicos ejerce la prostitución y se convierte en geisha. Era un tema personal para Mizoguchi. Él creció en una familia muy pobre y su hermana fue vendida a una casa de geishas. Lo más impactante es la osadía de la puesta en escena. Ayako se encuentra en un primerísimo plano, pero hay acción al fondo. Era poco frecuente en la época y lo usó entre 3 y 5 años antes que Orson Welles en Ciudadano Kane. El chico Kane, al fondo pero en foco, vive la idílica experiencia en la nieve que recordará en el lecho de su muerte. Su osadía visual fue muy aclamada, pero el primero en hacerlo fue Mizoguchi. Kyoko Kagawa trabajó con él mucho más tarde, en los 50. No te decía cómo actuar. Se sentaba en la silla y decía: adelante, inténtalo. Decidía la posición de la cámara después de ver el ensayo. Esa es su forma de dirigir. En esta película, Los amantes crucificados, interpreta a Osan, casada con un marido arrogante. En esta escena, él cree que ella tiene un amante y le dice que debería suicidarse. Un momento devastador.
En el cine romántico se habría rodado en primer plano y con mucha luz. Pero Mizoguchi se aparta de las emociones y se sitúa detrás de Kagawa. Así no vemos su gesto turbado. No lloramos con ella, sentimos la indignación moral de su situación. También recuerdo la particular forma de hablar de Mizoguchi, sus movimientos. Observa con cuidado y luego refléjalo. Aprendí que debía ser consciente de los movimientos y del texto de los demás. Así conseguiría un resultado creíble, tanto por los movimientos como por el diálogo. Cuando estaba en escena en las películas de Kurosawa, me decía a mí misma, refléjalo, refléjalo. El marido de Kagawa en Los amantes crucificados es tan horrible que su personaje, Osan, huye con otro hombre, Mohei. Mizoguchi fue conocido como director de mujeres y Kagawa siente que aprendió mucho con él, sobre todo en esta escena. El director nunca me dijo, adelante, durante los ensayos. Como nunca decía que estaba mal ni me daba consejos, yo no sabía qué hacer. Estaba agotada. La repetía una y otra vez y me golpeaba el pecho al caer. Me dolía mucho. En ese momento, no sé cómo describirlo. Tuve una sensación como una hinchazón. Me choqué contra Mohei y se convirtió en una escena de amor. El director dijo, de acuerdo, adelante. En ese momento no me di cuenta, pero no debíamos actuar con la cabeza, sino con el cuerpo. Cortar la madera muerta y darle todo lo que tienes. Usar toda la energía. Descubrí que actuar era eso. Esa escena me enseñó las bases de la interpretación. Aún no lo he olvidado. Y cada vez que veo la escena, vuelvo a tener ese sentimiento. En los años 30, Mizoguchi terminó la historia de la telefonista Ayako. Está en un puente, planteándose el suicidio porque se la considera una delincuente. Es un momento clave en la historia del cine. Casi 10 años más tarde, en Alma en Suplicio, Joan Crawford está en un puente parecido, planteándose un destino similar. Pero al estilo de Hollywood, del cine romántico, el intento de suicidio se muestra en todo su esplendor.
su cara esculpida por la luz y poca profundidad de campo para destacar los ojos. Pasarían 2 décadas hasta que los logros de Mizoguchi y Ozu fueran descubiertos, por así decirlo, por el cine romántico de Occidente. Uno de los errores más grandes de la historia del cine. La octava y última alternativa al cine comercial occidental de los 20 e inicios de los 30 apareció aquí, en China. En 1931, Japón invadió China de forma brutal. La vida ya era complicada para los chinos, pero la guerra implicaría la muerte de 13 millones de personas. En ese momento, el cine chino entra en la historia del cine. Hay películas chinas desde la década de 1910. Esto es típico. Trajes de época, el pretendiente en foco, con la técnica usada en Hollywood para señalarlo en el tejado. En los 30, China tenía un tipo de cine realista de izquierdas que desafiaba la fantasía de Hollywood y que, en una escena así, usaba ingeniosos ángulos de cámara y simbolismo para enseñar cómo los hombres seducen realmente a las mujeres. Esta ciudad, Shanghái, el París de Oriente, era una de las ciudades más cosmopolitas del mundo y generó ese desafío. Aparecían estudios de cine, grandes directores y estrellas de cine. La más famosa era esta mujer, Ran Lingyi, conocida como la Greta Garbo china. Aquí es una madre soltera en la escuela de su hijo. Tenía tan poco dinero que tuvo que vender su cuerpo para pagar su educación. Esta toma nos muestra el cuchicheo y el rechazo. Cuando la escuela se entera de que es prostituta, la rechaza y acaba en la cárcel. Las mujeres se sentían identificadas con Ran. Ran Línea. No tuve la oportunidad de verla en su época, porque murió unos años antes. Yo era una niña muy pequeña. Muy pequeña. Sus películas son muy reales. Reflejan cómo era la sociedad. Sus películas solían estar situadas en este tipo de callejones de Shanghái, aunque las tomas se hacían en sets de rodaje como este. La gente dice que la interpretación realista empezó con Marlon Brando en Estados Unidos. Pero fijémonos en Ran aquí, su fatiga, sus gestos poco ampulosos, su lenguaje corporal. Fue rodada décadas antes de que apareciera Brando. Cuando Maggie Cheung interpretó a Ran en Center Stage, el director Stanley Kwan le pidió que repitiera esta famosa escena. En esta película, New Women, Ran interpretaba a una actriz que se suicidó por el acoso de la prensa. Y ahora viene el clímax de la historia. Los tabloides de Shanghái mancharon el nombre de Ran porque era moderna y realista en una ciudad llena de luces y sexo barato. En respuesta, Ran sufrió una sobredosis igual que su personaje y murió en 1935 a los 25 años. Su cortejo funerario tenía casi 5 kilómetros de largo y 3 mujeres se suicidaron en el camino.
Fue portada del New York Times, que dijo que fue el funeral más espectacular del siglo. Aún hoy, Ran no aparece en las enciclopedias de cine. En las próximas décadas, Shanghái, la ciudad del sexo y el cine, construirá sus bases sobre el pasado, y los decorados de callejones de las películas de los años 30 se llenarán del consumo capitalista típico de Disneylandia. Se convirtió en una especie de set de rodaje. En los años 40, un promontorio situado frente a la costa sudeste del continente será el nuevo centro del cine chino en el sur. Ese promontorio es Hong Kong. Así hemos llegado al final de una era en el cine. El periodo comprendido entre 1910 e inicios de los 30 fue brillante. Seguramente el mejor de la historia del cine. Era una época de cine de fantasía y de geniales alternativas. Las películas estaban en su mejor momento. La tensión sublime debió durar para siempre. Pero hay algo que no hemos dicho. No habíamos oído el grito de Doug, ni la voz de Falconetti. Ni siquiera el grito de las víctimas de Cesare. Su energía y su ternura nos marcaron enormemente, pero no tal y como ocurre en el mundo real, porque seguían en silencio. Lo que llamamos cine mudo.